Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica de abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Y hoy dentro de este ambiente blanco, oscuro, claro oscuro, nos damos cuenta de las posibles dudas, confusiones, complejidades que existen frente a cómo aplica el derecho frente al medio digital, en relación con el medio digital, en cuanto a cómo aplica el derecho, es decir, en cuanto a la aplicación de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial y en general en relación con lo digital. Lo digital actualmente es la forma en la cual se desarrolla la inteligencia artificial actual, porque la inteligencia artificial es cualquier forma de operar con base en la lógica humana, con base en la inteligencia humana, y estos productos, objetos creados por el ser humano, existen actualmente de una forma digital, principalmente digital, son principalmente digitales. Existen principalmente con base en el medio digital, en relación con el medio digital, en relación con lo digital. Tradicionalmente no, por ejemplo, un molino de viento, que es una forma de producto que opera con base en la lógica humana, no involucra elementos digitales, pero actualmente principalmente sí. Entonces, ¿cómo aplica el derecho? Es decir, ¿cómo aplican los derechos y deberes? ¿Cómo existen y por ende aplican los derechos y deberes frente al medio digital, en relación con el medio digital, en relación con lo digital? Aplican con base en la forma en la cual exista cada relación jurídica que involucre un medio digital, que se relacione con el medio digital, con un medio digital, con algún medio digital. Por esa razón, lo determinante es conocer los hechos y propiamente el todo del hecho de la forma en la cual exista la relación jurídica que incluya un elemento digital, que incluya el medio digital, que incluya una forma digital, una forma de la existencia digital, que se relacione con el medio digital, que involucre un medio digital, el medio digital, que incluya el todo de un medio digital, el todo del medio digital, el todo de un medio digital, creado por el resultado de la unión de los elementos digitales que existan dentro de dicha relación jurídica. Y desde ese punto de vista, los derechos y deberes proceden, aplican, se deben cumplir, existen y por ende aplican a la medida de ello, de la forma en la cual existan los hechos y propiamente el todo el hecho de la forma en la cual exista la relación jurídica, es decir, a la medida de la relación jurídica. Y en este tema, a la medida de la relación jurídica que incluya un medio digital, a un medio digital, que incluya el medio digital, un medio digital, a un medio digital. Entonces hay que descifrar cómo existen las partes y el todo de la relación jurídica para saber frente a lo digital y en general frente a la relación jurídica, cómo aplican los derechos y deberes, y hay que aplicar ello para que como tal exista el cumplimiento del derecho, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, la aplicación de los derechos y deberes en la relación jurídica, en dicha relación jurídica, a la medida de dicha relación jurídica, a la medida de la forma en la cual exista dicha relación jurídica, la relación jurídica. La relación jurídica que involucre un medio digital, el todo de un medio digital, el todo del algo digital. Y por esa razón hay que tener en cuenta que si existen normas enfocadas en los medios analógicos, es decir, en átomos, dichas normas deben interpretarse y propiamente aplicarse a la medida de cómo lo digital se relacione con lo atómico, con los átomos, con lo analógico. Y así se conocerá frente a lo digital cómo aplican los derechos y deberes. Incluido, por ejemplo, las normas relacionadas con el documento en soporte de papel, en papel, los escritos en papel. Porque en definitiva, como el derecho aplica con base en los hechos y propiamente en la forma en la cual existe la relación jurídica, la respectiva relación jurídica, cada relación jurídica, lo determinante es saber ello. Y de una manera clara se sabrá cómo ese deber ser, esos derechos y deberes, o propiamente cómo la forma en la cual se expresa, la forma en la cual existen, a la forma en la cual existen los derechos y deberes frente a lo que en las normas se ha desarrollado enfocándose exclusivamente o directamente o principalmente en lo analógico, en los átomos, aplica igualmente, se aplica
frente a lo digital a la medida como existe lo digital, a la medida de lo digital y ya. O sea, que si un contrato debe constar por escrito, consta por escrito en lo digital porque sigue siendo escrito, solo que el soporte no es en átomos, no es un papel, por ejemplo, o un papiro, o una pared, o lo que sea, sino lo digital. Y en lo digital también se puede lograr certeza si se hace con diligencia y por ende si se demuestra con diligencia, perdón, a la forma en la cual existe lo digital. O sea, si se hace con diligencia, se va cumpliendo con el derecho en relación con lo digital y por ende lo digital existe en relación con el cumplimiento del derecho, con base en el cumplimiento del derecho. Es decir, en lo digital existe la aplicación de los derechos y deberes cuando cada ser humano es diligente, es decir, cumple con el derecho, es decir, aplica los derechos y deberes a la medida en la forma en la cual le apliquen los derechos y deberes, a la medida en la forma en la cual cada quien existe en cada relación jurídica que incluya lo digital. Entonces, así existe lo digital de una forma válida jurídicamente y por ende se podrá probar con validez jurídica. Y como lo digital es una forma, no es algo indeterminado, es una forma concreta, específica y por ende especificable que se puede delimitar y por ende probar, es susceptible, es posible de demostrar que el contenido no se altera, por ejemplo, porque lo digital es una forma de lo electrónico y lo electrónico en últimas es la gestión de la información en general de la comunicación, comunicación que puede ser información, es decir, mensajes ciertos, por ende objetivos, por ende verificables, o mensajes no informativos, otra forma de comunicación, mensajes que no sean información, pero como todo mensaje es comunicación, entonces igualmente se trata de comunicación, como el presentar una imagen que no es cierta, objetiva y verificable, pero que existe y por ende genera una comunicación, tiene un efecto, una consecuencia y por ende es una comunicación entre el emisor y el receptor y cada receptor válido jurídicamente para que sea una comunicación válida, porque puede haber comunicación frente a un receptor que no esté autorizado, no sea el destinatario válido de una comunicación, pero pues en ese caso no es una comunicación válida, se trata de la comunicación válida, es decir, entre los emisores, entre el emisor o emisores y el receptor o receptores válidos, según cómo exista cada relación jurídica y con base en ello existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la comunicación. Entonces, en relación con la comunicación existente en lo digital, con base en el medio digital, relacionada con el medio digital, esta se puede probar, es decir, su contenido y por ende alcance se puede probar, porque es una forma creada con la electrónica y la electrónica, para que esto quede claro, es la ciencia de la gestión de la información y en general de la comunicación mediante impulsos electromagnéticos, mediante la interacción entre la electrónica y el magnetismo, o sea, propiamente la electrónica es la forma de procesar mensajes, principalmente información, pero igualmente no informativos, que según el caso puede que en un inicio sean mensajes no informativos, pero según cómo existan como vayan existiendo, perdón, a la medida de la relación jurídica, se pueden ir convirtiendo en información. Porque, por ejemplo, una imagen, perdón, en abstracto puede no ser una información, pero ya en concreto, es decir, en un caso específico puede significar información. Por eso es que puede ser una comunicación sensible, un contenido sensible, un símbolo que sea sensible, por ejemplo, para un miembro de una comunidad o para un grupo que es miembro de una comunidad, digamos que es sensible precisamente porque es información frente a ellos, porque es un mensaje que causa un efecto como de información, es información, no es una cosa abstracta que no tenga el carácter de información, pero de todas maneras, en principio es una información, un mensaje, perdón, no informativo y se convierte en informativo en información cuando, según el caso, pues cumple la condición de ser información. Y cuando no es información, igual sigue siendo comunicación. Entonces, la electrónica es la forma de gestionar la comunicación informativa y no informativa, la comunicación en general, mediante la interacción entre lo electrónico, ¿cierto? Y lo analógico, entre la electrónica, que es la forma de procesar mensajes con base en la interacción entre el magnetismo, ¿cierto? Y la electricidad, creando impulsos electromagnéticos. Y cada impulso electromagnético significa una cantidad numérica, ¿cierto? Entonces, esta es como la lógica de la computación electrónica. Computar, hacer cálculos, operaciones con base en
los insumos, las fuentes de información en general de comunicación con base en los mensajes que sirvan de insumo para dar resultados con base en la forma en la cual exista la computación, el computador, la capacidad computacional electrónica a la medida de la respectiva relación jurídica involucrada con ello, donde exista una computación electrónica. Entonces, esto no es algo impreciso y la computación electrónica va perfeccionándose y por ende actualmente es principalmente digital, por eso lo digital es una forma de lo electrónico y es una forma de lograr computación de una manera más simple, más ágil, más óptima, porque los resultados y en general las formas de cuantificar los mensajes se basan en la lógica digital, donde es más rápido, más simple procesar información y en general comunicación para dar resultados. Entonces, ¿qué es un computador? La unión entre lo que físicamente permite esa computación electrónica, que actualmente, como ya he dicho, como he dicho, es principalmente digital, que es lo conocido como hardware, los elementos físicos de la computación en átomos, como las tarjetas de audio, de video, el procesador, los cables, las pantallas, los monitores, el cursor, es decir, el mouse, el ratón cuando existe, ¿cierto? Los estuches, la carcasa, es decir, el empaque final donde como se presenta de manera externa, exterior, el computador, un dispositivo computacional, que puede ser un computador conocido como escritorio, un computador conocido como portátil, un laptop o un computador con otras formas, como una tableta, ¿cierto? Y que puede converger en la medida de la evolución con varias formas de tecnología, va convergiendo con varias formas de tecnología, funciones, servicios, sectores, etcétera, contextos, etcétera, y se va volviendo por ende más robusta su forma computacional, su capacidad de lograr soluciones, según la forma en la cual existan las formas computacionales a la medida de cada relación jurídica, computacionales electrónicas. Y por eso la telefonía móvil es una ejemplificación, es un ejemplo de ello, es una expresión de ello. Una convergencia de tecnologías, servicios, sectores, alcances geográficos, etcétera. Y el derecho, como aplica la medida de cada relación jurídica, pues aplica la medida como exista la convergencia y propiamente el contexto y propiamente el todo de la relación jurídica donde exista ello. Ahí es que conocer el derecho, hay que saber es derecho. O sea, hay que saber es cómo existen los derechos y deberes. Y por eso hay que conocer los principios generales del derecho, porque son lo que indica qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican los derechos y deberes. Y por eso en Juridia formamos abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial, para que se conozca cómo existen y por ende cómo aplican los derechos y deberes, por ende en general y por ende en relación con la inteligencia artificial, a la medida de las particularidades de la inteligencia artificial, y así los abogados se perfeccionan y tienen esto claro y a la vez pueden compartir este conocimiento con los demás miembros del equipo de trabajo de la respectiva organización donde estén vinculados, si están vinculados con alguna organización a nivel de trabajo o a nivel individual, podrán igual compartir esta información en general, podrán en general compartir esta información frente a cualquier ser humano, abogado o no abogado relacionado con ellos de una forma válida, frente a ello, frente al que les explique este tema. Y así, si esto lo tiene claro cada quien en cada relación jurídica que involucre una inteligencia artificial, se puede cumplir con el derecho y propiamente cuando esto se aplica, cuando cada quien aplica ello en cada relación jurídica que incluya una inteligencia artificial, existe el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, a la medida de la forma en la cual le aplique a cada quien, le apliquen a cada quien los derechos y deberes, a la medida de la forma en la cual el todo de lo definido en el derecho le aplica a cada quien, a la medida de la forma en la cual los derechos y deberes le apliquen a cada quien, a la medida de cómo exista cada quien, a la medida de la respectiva relación jurídica que incluye una inteligencia artificial, y así existe el cumplimiento del derecho en dicha relación jurídica y por ende, en la relación jurídica y por ende, el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Es decir, esa es la forma en la cual existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en relación con la inteligencia artificial. Es la forma en la cual existe la aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y por eso, si las normas tradicionalmente se han enfocado en elementos atómicos, analógicos, en átomos, esto igual
digamos que es una forma de manifestación con base en el modelo, en el modelo de desarrollo, en el nivel de desarrollo, en el nivel evolutivo de ese momento, ¿cierto? Pero como se logró ahora la computación electrónica y ahora principalmente es digital, pues esto aplica a la medida de cómo existan los hechos, porque el principio del derecho es su aplicación a la medida de los hechos. Entonces ahí está claro todo. Y como les venía diciendo, y para que esto quede claro, lo digital tiene una delimitación, no es algo indeterminado, impreciso. Y por eso a nivel técnico se puede conocer y por ende probar si un contenido en relación con lo digital se alteró o no se alteró, si está inalterado o no alterado. Y si está inalterado, pues es válido, si está alterado, no es válido, ¿cierto? Y también se puede hacer, por ejemplo, mediante lo digital, una forma de firma válida, que cumpla los requisitos de la firma, solo que se presenta en relación con lo digital mediante lo digital. Y así igualmente con los archivos y los deberes y derechos relacionados con la conservación de documentos. El archivo se puede dar en relación con la computación electrónica mediante elementos de hardware que les venía diciendo que son los elementos físicos de la computación y como segundo grupo de elementos para la computación electrónica está el software, los elementos relacionados en general con el software, que son el conjunto de instrucciones, ¿cierto? De símbolos, de códigos alfanuméricos en números y letras que el ser humano desarrolla, va creando, va anotando para que el hardware entienda mediante su lógica de impulsos electromagnéticos, mediante la lógica del producto, porque no es que sea un ser con un sentido de discernimiento, sino simplemente como la lógica de este objeto, de este producto, de la computación electrónica, son los impulsos electromagnéticos y por ende es el sistema binario, es decir, los unos y ceros. Por eso una carga positiva o negativa tiene un significado de una u otra forma según cada procesamiento de información y por eso el sistema binario es una forma en la cual los seres humanos hacen cómputos electrónicos porque generan abreviaciones sobre la lógica natural humana. El ser humano se basa en el sistema decimal para entender las cantidades, ¿cierto? Y por ende los cómputos, para realizar cómputos. Pero los productos que existen con la lógica, perdón, de la computación electrónica funcionan con base en el sistema binario. Por ende, funcionan con base, perdón, en unos y ceros. Por eso es un sistema binario. Una cosa o la otra, ¿cierto? Dos opciones que viene de dígito binario, ¿cierto? Uno u otro, ¿cierto? Y por eso es lo que existe, lo digital existe con base, y en general lo electrónico existe con base en bits, en el sistema binario, ¿cierto? En el binary digit, dígito binario. Entonces, el software es ese puente comunicativo entre el ser humano y el hardware. Es el conjunto de comandos, instrucciones, códigos que el ser humano crea para transmitirle funciones a este objeto conocido como hardware, al todo del hardware creado por el resultado de la unión de todos los elementos de hardware que existen en cada relación jurídica vinculada con la computación electrónica y así el hardware procesa las elevaciones, las solicitudes que le hace el ser humano y de esa forma eh, la computación electrónica, computador entendido como el todo creado por el resultado de la unión de sus elementos de software y hardware, brinda una solución o propiamente da un resultado, realiza el cómputo, soluciona lo que pueda solucionar, se soluciona mediante este producto lo que se pueda solucionar con base en la forma en la cual exista a la medida de cada relación jurídica. Entonces, el software es el conjunto de comandos para que se haga el puente entre el lenguaje natural humano y el lenguaje de las máquinas, la lógica binaria, la lógica de la computación basada en impulsos electromagnéticos, unos y ceros. Y por eso el sistema binario es una forma de abreviación. Lo que para el ser humano, por ejemplo, significa 10, para la máquina significa 1001, como ejemplo. Entonces, cuando vemos que titila la luz en el procesador y propiamente en el computador, en el dispositivo físico, ¿cierto? Es porque está procesando y está emitiendo cargas positivas o negativas que en la lógica del sistema computacional electrónico significa una u otra cantidad. Y como nos damos cuenta, por eso la inteligencia artificial actual tiene grandes capacidades, es un producto con gran capacidad de
gestión de información, de procesamiento de información, de computación. Y no significa esto que principalmente o que solo la inteligencia artificial sea algo de software, es también hardware, por eso hay también robots, o sea, por eso hay robótica. Entonces, cada vez son más robustos los software, cada vez son más robustos los hardware. Y actualmente, como decíamos en cuanto a la convergencia, hardware y software coexisten de tal forma que cada vez van logrando mayor compatibilidad. Y es posible, y ya se está dando y se dará cada vez más, el que un producto de hardware tenga su software incluido y funcione de manera óptima, ¿cierto? Incluso como nos damos cuenta en el caso de los asistentes, conocidos como asistentes virtuales, como Alexa, ¿cierto? De Amazon. Entonces, el dispositivo ya viene incluido en su lógica con su software. Obviamente a la vez se puede conectar a un dispositivo y habrán algunos softwares externos al producto que complementen la funcionalidad del producto. Si son compatibles, todo depende de la compatibilidad. Y por eso es tan importante que pueda existir y previamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a la inteligencia artificial. Un elemento necesario para ello, cuando se relacione con el que pueda existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es la compatibilidad entre las tecnologías y en general entre las diferentes formas computacionales cuando sea necesario. Cuando no es necesario o es válido el que no se articulen, no estén conectadas, pues será distinto. Por ejemplo, por razones de seguridad de la información. Pero cuando es necesario, sí. Y de hecho, les decía, se conoce como asistente virtual, pero no es un asistente virtual, porque lo virtual es una representación de lo real y esto no es virtual, esto es real. Otra cosa es que es artificial en el sentido en que no es naturalmente existente, o sea, no existe como una planta que surge de la tierra. Es decir, gracias a la interacción entre la capacidad de fertilidad del subsuelo y en general de la tierra, suelo, subsuelo y lo que se relaciona en general con el contexto, la semilla y los factores que potencian, que permiten que existe la vida y propiamente que logran la vida, para que, como tal, por ejemplo, si llueve, el agua permita la interacción de todos los elementos, ¿cierto? Genere la potencia, la vitalidad necesaria para que como tal, la capacidad de la vida necesaria para que como tal vaya existiendo y propiamente exista vida y pues la planta crezca y según cada forma de planta, pues exista de una u otra forma. Así como sucede con los animales humanos y inhumanos. Bueno, el tema es que entonces es artificial, pero no virtual. Y por eso no se trata del comercio virtual, sino del comercio mediante el medio digital, mediante el medio electrónico en general y actualmente principalmente digital. O así. Salvo que realmente sea algo virtual, como un videojuego. Ah, ok, es virtual porque ese mundo no existe. Ese escenario es virtual porque en la realidad, en la pragmática, en los hechos analógicos o relacionados con los analógicos, no existe. Entonces ahí se ve que es virtual frente a ello, pero sus efectos, de todas maneras, no son virtuales, son reales. Por eso es que incluso en los videojuegos hay límites, no todo es posible. Y por eso, por ejemplo, hay categorías de contenidos, contenidos sensibles no aptos para esta edad de usuario. Sí, o sea, todo se relaciona en últimas con con el efecto jurídico, con los derechos y deberes, porque hace parte de la relación jurídica, es decir, de la realidad, de lo real, de los hechos. Y cuando es virtual, lo claro, lo importante, lo determinante es que quede claro que es virtual y solo sea virtual frente a lo que es, sea válido que sea virtual y frente a lo que no es virtual, es, es, es no virtual, es real. Y frente a lo virtual, igualmente como hace parte de la realidad, es algo dentro de la realidad, no es algo por fuera, hace parte, solo que es una forma que como tal no existe en el concepto de la realidad desde el punto de vista de los átomos, pero que desde la electrónica, desde el medio electrónico, incluido lo digital, existe. Por eso es que causa efectos y por eso es que aplica los derechos y deberes frente a ello. E incluso por eso es que hay una industria de videojuegos y hay autoridades públicas en relación con, en general, la gestión de los contenidos y en general con la gestión de los derechos y deberes a la medida que cada relación jurídica incluya lo electrónico, incluido lo digital, o incluya exclusivamente lo analógico. Entonces, el derecho aplica sin problema, por ende es suficiente. Frente a lo digital, lo clave es conocer el derecho, es decir, conocer cómo existen los derechos y deberes, es decir, conocer qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican, para que así, cuando en una relación jurídica exista un medio digital, se conozca cómo aplican los deberes y derechos frente a ellos.
Y como les decía, en una relación jurídica existe el todo de lo digital que exista gracias al resultado de la unión de cada uno de los elementos digitales que vayan a existir y propiamente existan en la respectiva relación jurídica vinculada con ello. Lo determinante es que cada ser humano aplique los derechos y deberes con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen, a la medida de la forma en la cual cada quien exista, a la medida de cada relación jurídica que incluya lo electrónico, incluido lo digital. Y por ende, es claro que el derecho aplica frente a la inteligencia artificial electrónica que actualmente es principalmente digital, que principalmente en la actualidad es digital, que principalmente es digital. Entonces es un tema es de conocimiento y de aplicación de ese conocimiento, de conocer el derecho y aplicarlo, de conocer los derechos y deberes y aplicarlos. Y entonces en el caso de la firma, también, si mediante lo digital se cumplen las características, los requisitos, el deber ser de la firma, pues existe la firma válida en relación con lo digital. Frente al archivo y la conservación, lo que les decía igualmente. Si, por ejemplo, los elementos de hardware, o sea, los centros de datos, lo- los servicios de almacenamiento, de información y en general de mensajes, ¿cierto? De comunicación, son válidos, pues lo que se conserva dentro de ellos, lo que se almacena ahí en esas memorias, en esas capacidades computacionales, en esas capacidades de almacenamiento, es algo válido, son algo válido. Y por ende, en cuanto a la conservación de esa información en general de la comunicación, es algo válido si se conserva, si se tiene la certeza, es decir, si existe diligencia jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho en relación con la forma en la cual se conserva. Es decir, si se conserva de una manera que brinde claridad, que sea clara sobre el que no se altera lo almacenado, lo conservado dentro de ella, dentro de esta computación, dentro de ello, dentro de este objeto, y existe claridad sobre ello, sobre que no se altera lo que está almacenado ahí. Si se cumple con las tablas de retención documental y en general con las tablas de retención de la comunicación, según la forma de comunicación, bien sea información o no información, si se cumple con los periodos de tiempo en los cuales deban almacenarse cada una de esas comunicaciones, ¿cierto? Según la forma de mensaje, habrá una u otra forma, uno u otro periodo de tiempo que se debe cumplir frente a la conservación. O sea, la comunicación deberá conservarse por uno u otro periodo de tiempo según cada forma de comunicación. Hay unas normas que expresamente indican el periodo, el tiempo de conservación y cuando no se indica ello, pues según la forma en la cual apliquen los derechos y deberes en cada caso se define cómo aplica, cómo procede, cómo existe ello de una forma válida, cómo se define, cómo existe ello, ¿cierto? Por eso es importante, determinante la autorregulación válida jurídicamente, al ser la forma en la cual cada ser humano actúa de una forma en la cual cumple con lo definido en el derecho, cumple con el derecho, es decir, al ser la forma en la cual cada quien atiende lo suyo jurídicamente, es decir, atiende lo que le corresponde jurídicamente, es decir, al ser la forma en la cual cada ser humano cumple con sus derechos y deberes, aplica los derechos y deberes a la medida de la forma en la cual le apliquen a cada quien. Entonces, no se necesita de que siempre de manera explícita las normas indiquen todo. Ok, no me indicó por cuánto periodo de tiempo debo conservar este contenido, por ejemplo, de música relacionado con lo digital. Bueno, pero yo debo mirar qué es lo diligente y ya. ¿Qué es lo diligente? Lo que haga que pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en cada relación jurídica relacionada con ello. No solo en la relación jurídica presente donde tengo la duda y donde voy a conservar, sino en cada relación jurídica donde vaya existiendo una relación con ese contenido. Y así voy definiendo todo. Y como existe la previsibilidad en lo que sea previsible, en este presente, en esta relación donde estoy tomando la decisión y propiamente la acción de conservar, pues debo tener en cuenta la previsión y propiamente la anticipación frente a eventos futuros, frente a futuras relaciones jurídicas vinculadas con ello, para que en lo que dependa de lo que yo pueda prever, esto se atienda válidamente, se prevea bien, y por ende cuando existen en futuro, es decir, en su presente, en ese presente, en el futuro, en el momento posterior, sea posible de manejar en lo que dependa de ello, todo de una forma válida jurídicamente, sea posible de manejarlo válidamente, es decir, de una forma en la cual puede existir y propiamente existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Todo está conectado, todo está relacionado. Entonces, incluso frente a ello, el derecho aplica sin problema frente al medio digital, en relación con el medio digital, en cuanto a lo digital. Como ejemplo, para que esto quede claro, les decía entonces, o como ejemplo, he empleado el tema de la conservación y en general del archivo, archivo y conservación. Archivo en general, el hecho de almacenar, de archivar,
Y conservación, el derecho de retener, de conservar, de tener esa información y en general comunicación, según la forma de comunicación que exista, en cada caso que esté involucrada, por un periodo de tiempo según sea lo diligente. Y lo mismo frente a cualquier otra situación relacionada con lo digital en una relación jurídica, ¿cierto? Porque es posible técnicamente, tecnológicamente, es decir, en lo digital es posible que las cosas no se alteren y demostrar y detectar y demostrar por ende que se alteraron cuando se alteren. Demostrar y detectar que se alteran cuando ello exista. Es posible a la vez lograr formas de autenticar, de identificar, de especificar a la persona, a cada ser humano en relación con lo digital, en relación con las relaciones jurídicas que realice mediante lo digital, a través de lo digital. Entonces, no es algo insuficiente o propiamente insuficiente frente al derecho o propiamente carente del derecho, ajeno al derecho, carente de una asunción jurídica, no es algo ajeno al derecho, es algo relacionado con el derecho y el derecho, como nos damos cuenta, entonces se aplica sin problema y por ende es suficiente y se trata de detectar y aplicar los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica vinculada, relacionada con lo digital. Y por ende, no hay que pensar que existe una nueva área del derecho conocida como derecho informático, derecho digital, derecho de las tecnologías de la información y la comunicación, derecho TIC, derecho de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ciberderecho, derecho de Internet, derecho virtual, derecho en línea, ¿no? Existe el derecho, que es el todo que define cómo existen los derechos y deberes, y se trata de aplicar ello a la medida de cada relación jurídica, en este caso, a la medida de la relación jurídica vinculada con lo digital, es decir, se trata de cumplir con el derecho a la medida de cada relación jurídica, incluida la relación jurídica relacionada con el medio digital, relacionada con lo digital, y en general relacionada con lo electrónico, es decir, con la computación electrónica y en general, con lo electrónico. Y por esa razón, los abogados y equipos de abogados deben ser capaces de manejar este fenómeno jurídico. Se deben ser capaces de saber cómo aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial y deben ser capaces de, en lo que dependa de ellos, aclararle esto a los demás. Porque se trata es de que se logre el cumplimiento del derecho frente a lo digital, de que en relación con lo digital y propiamente de que en cada relación jurídica que incluya lo digital exista el cumplimiento del derecho y eso solo existe cuando cada ser humano cumple con el derecho, porque como todo está conectado, el goce de un derecho solo existe cuando a la vez se gozan los demás derechos y se cumplen todos los deberes. Entonces, solo es posible que se cumpla con el derecho en una relación jurídica cuando cada quien aplica los derechos y deberes a la medida de la forma en la cual a cada quien le apliquen. Entonces, frente a la inteligencia artificial, se trata de que en cada relación jurídica que incluya una inteligencia artificial, cada quien cumpla con el derecho y esa es la forma en la cual existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial y propiamente en relación con la relación jurídica que incluya una inteligencia artificial. Entonces, se trata de eso, de descifrar los hechos de cada relación jurídica para saber cómo aplican los derechos y deberes y de aplicar ello para que exista el cumplimiento del derecho. Y por eso es posible y debe existir el cumplimiento del derecho en relación con el medio digital, porque se debe cumplir con el derecho, no es una opción, es un mandato, es un deber, porque tenemos el deber de cumplir con el derecho y tenemos que gozar de los derechos. Entonces, debe existir el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes al ser lo válido, al ser lo que hace que exista el bien, o al ser la forma propia, y al ser propiamente la forma en la cual existe el bien, esa es la forma del bien. Porque cuando se gozan los derechos y cumplen los deberes, es decir, cuando se aplican los derechos y deberes, existe el bien. Y por ende, la inteligencia artificial debe existir de una forma buena para el bien. Debe existir, perdón, la inteligencia artificial buena. Y eso se logra cuando existe la aplicación de los derechos y deberes frente a este objeto a la medida de cada relación jurídica. Es decir, debe existir el cumplimiento del derecho, es decir, validez jurídica, es decir, el bien, bienestar en cada relación jurídica, en relación con cada relación jurídica, a la medida de cada relación jurídica. La inteligencia artificial puede existir para el bien o para el mal. Todo depende de si se cumple o incumple con el derecho en relación con ello. Y solo existe para el bien si cada ser humano cumple con el derecho en cada relación jurídica vinculada con él. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien, un fraternal saludo. Gracias. Los invito a www.juridia.co. Muy agradecido, que estén muy bien. Gracias.